Luz y sal. Buenos días. Soy Ignacio Díaz. Hoy me toca dar la lección 35, el principio de autoridad. La autoridad significa para unos obediencia y para otros servicio. Antecedentes. Ya vimos que los derechos de Dios son: debemos amarlo, adorarlo, reconocerlo, ponerlo sobre todas las cosas, ya que es el creador de todo lo visible y lo invisible, que es el libertador de su pueblo y lavador de pecados, que es el poseedor de toda la autoridad. Continuando con los derechos de Dios, diremos que uno de los más importantes es la autoridad suprema, es decir, que tiene el derecho y el poder de imponer su ley, por ser el creador, conservador, ordenador, principio y fin de cuanto existe. Por eso decimos que en Dios radica el principio de toda autoridad. Enunciando del tema. Cuarto mandamiento del Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra y que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Esto lo podemos ver en Éxodo 20, versículo 12. Desarrollo del tema. Composición y análisis del cuarto mandamiento, Decálogo. De los tres anteriores, que son de la misma composición, se reúnen en mandato, seguido de una proposición que termina con una promesa. Reflexión. Cada uno de esta vida debe someterse a las autoridades. Análisis. Los tres primeros tienen a Dios como objeto directo. Del cuarto hasta el 10 miran hacia el hombre. El hombre es altamente significativo, que se ocupe de un deber que a otros nos toca por igual. Honrar a nuestros progenitores, ya sea que aún vivan o que hayan ya muerto. Los 10 mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas tus cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, que estamos viendo, es nuestro tema, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El 8, no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el último, no codiciarás los bienes ajenos. Reflexión. Pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Como vemos, el cuarto mandamiento es en realidad el primero de la segunda tabla. Se dice que es porque Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres. Ese argumento avala con especial fuerza el cariño y respeto debido a los padres, porque nadie puede negar que, entre las obligaciones como los prójimos, urgen más que ninguno de los deberes con los progenitores. De ahí que, inmediatamente después de los preceptos que nos ordena a Dios, se ponga el mandamiento que nos ordena a los padres, que son causa propia de nuestro propio ser, como Dios es su principio universal. Reflexión. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios. El cuarto mandamiento, al recordarnos la obligación de honrar a los que nos han dado la vida, nos empuja a vivir un amor ordenado
a todas las personas, comenzando por aquellas con las que estamos unidos por vínculos tan estrechos como la filiación y en menor grado la fraternidad. Debemos amar a todos por igual, porque para todos hemos de desear el bien de la salvación eterna. No es lógico que amemos a todos con igual intensidad, porque la fuerza de un acto depende de su causa, y la causa del amor es la unión y la semejanza. Por lo que debemos amar más intensamente a los que están más unidos a nosotros y nos son más semejantes. Reflexión. No hay que temer a las autoridades cuando se obra bien. Este precepto no está condicionado a nada, ya que no distingue entre padres buenos o malos, ricos o pobres, ilustres o plebeyos, sabios o ignorantes. Todos por igual deben ser honrados. Todos, en principio, estamos llamados a honrar y ser honrados, por cuanto si en el comienzo de nuestra existencia debemos cumplir la obligación de honrar a nuestros progenitores, más adelante llegaremos a procrear y ser retribuidos de la honra que antes habíamos tributado. Escuchad, hijos, la instrucción del Padre, estad atentos para aprender inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño. No abandonéis mi lección. También yo fui hijo de mi Padre, tierno y querido a los ojos de mi madre. Proverbios 4, del 1 al 3. Reflexión. No importan los defectos que hayan tenido nuestros padres, porque a pesar de sus muchos defectos, son la autoridad que Dios puso para nosotros. Es un honor recíproco que honra a quien honra. No te gloríes en la deshonra de tu padre, que en la deshonra de tu padre no es gloria para ti, pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre. Y baldón, que quiere decir insulto, ofrenda, de los hijos, es la madre en desdoro, que significan afrenta, agravio, mancha. Eclesiastés 3 del 10 y 11. Una promesa que no rebasa los límites de lo temporal y en sus beneficios lo material, en contraste a la trascendencia a la eternidad de la recompensa por la honra debida a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Efesios 6, del 1 y 3. Esta recompensa, que no trasciende las cosas de este mundo, sirve a la vez para indicarnos la diferencia de la honra debida a Dios, muy superior y trascendente, a fin de evitar la desviación en querer igualarlas. Reflexión. Todo lo que hace Él llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en sus corazones, y en el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin. El principio de autoridad. Mirando la gloria de Dios y su poder que la propia naturaleza anuncia, es fácil entender su autoridad suprema reflejada en la obediencia que le atributa cuanto existe. Donde aparece surgir incomprensión es en aceptar que esa autoridad es la fuente de donde emana toda otra autoridad, y en particular la de los padres sobre los hijos. Definición de autoridad. Autoridad en latín. Auctoritas, derivado de actor, es un principio de la capacidad que tiene una persona de hacer bien una cosa, al punto de infundir confianza en los demás. De este modo, la máxima autoridad reside en Dios, porque Él es en su perfección infinita y su omnipotencia el único capaz de hacer todo bien, de infundir en sus criaturas la confianza en el bien
que por esencia es el mismo. Autor, el que tiene poder para hacer crecer. La verdadera autoridad. De aquí que elegimos que la auténtica autoridad es la moral, la que hunde sus raíces en la perfección del espíritu. La otra, la que se sustenta a la fuerza y en las armas, no es auténtica autoridad, sino una imposición. Reflexión. Cuanto vemos cuánta grandeza que obra es gran obra de Dios y no lo aceptamos. Definición de orden. Por orden entendemos la correcta relación que guardan entre sí todas las cosas como realización del bien. De donde viene resulta que el sumo bien es Dios, es a la vez el orden por experiencia del que toma el ser todo otro bien y orden. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Génesis 1, versículo 31. Toda autoridad viene de Dios. Siendo así Dios la fuente de todo bien y de todo orden, es por necesidad origen de toda autoridad. Y así la autoridad de los padres sobre los hijos es en tanto que la han recibido de Dios, de donde se sigue que los hijos deben a sus padres honor, sumisión, respeto y obediencia, en cuanto que en ellos han de ver a Dios y su divina autoridad, que no es otra que su ley. Reflexión. Recordemos la creación del universo. Dios lo hizo por partes, con orden, con sabiduría, primero unas y luego otras cosas, como fuera como lo ideó. Situación histórica. Mentalidad del pueblo de Israel al momento de la promulgación del Decálogo. Pueblo inmaduro, cuya juventud lo era en mayor grado que los adultos. De este modo, convenía que los jóvenes de entonces vieran a través de la apreciación y del juicio de sus mayores. El padre es la cabeza de la familia, ejerce el derecho de propiedad sobre los hijos, acapara la educación de los varones, concierta matrimonios, es la cabeza del linaje y compromete el futuro de sus descendientes con la bendición o la maldición. Existe una herencia moral que hace corresponsables a los descendientes de los aciertos y desaciertos del Padre. Reflexión. La juventud se puede enriquecer por la experiencia de los ancianos. Los jóvenes aprovechen los consejos de sus padres. El precepto de hoy. Con el correr de los tiempos la juventud se vuelve más intelectual y con ello adquiere poco a poco hechura de criterio que la hace llegar a nuestros días más enterada y por esto más independiente. Con todo, recordando que la juventud no es una situación permanente del hombre, sino pasajera, se hace necesario tener conciencia de que cada generación llega a esta edad falta de experiencia por la natural corta vida que se ha tenido, de lo que se deriva la clásica limitación en el criterio, que solucionará el transcurso de los años, cuando aumenta la experiencia. De tal manera, el joven de hoy tiene más oportunidades de gobernarse a sí mismo, al menos para buscar en el atinado consejo de los adultos una fuente de información que norme su conducta con sentido de responsabilidad. Reflexión. La natural rebeldía de los jóvenes puede ser un obstáculo para buscar el sabio consejo de los mayores. Una honra extensiva a los mayores. El cuarto mandamiento del Decálogo no contempla tan solo la veneración que los hijos deben a sus padres, sino que ésta se ha de extender a los mayores de edad con respecto a los que son menores.
en cualquier época de la vida, más aún hacia los ancianos, a quienes se considera dotados de prudencia y sabiduría, de acuerdo con la prolongada experiencia de su larga existencia. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Reflexión. Revístanse de humildad unos para otros, porque Dios resiste a los orgullosos. La doctrina de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo tiene palabras duras para aquellos que quieren y buscan eximirse del cuidado que deben a sus padres. Por lo que Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podréis recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, en arameo. Ya no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Marcos 7, del 10 al 13. Reflexión. Dijo Moisés: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. La ancianidad en los padres. Con frecuencia oímos hablar de la testarudez en el anciano, de sus inconsecuencias y de sus quejumbres, que parecen justificar el abandono. No ha de ser así para el hombre de fe que teme al Señor, pues es el que constituye en su amparo. Hijo, cuida a tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor, pues en el servicio hecho al Padre no quedará en el olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Reflexión. Yo les voy a compartir algo personal. Hace 10 años, precisamente cumplió en mayo 8, mi padre que ya se fue. Él estuvo internado casi un mes y medio, 2 meses. Pero para él fue muy difícil. Pero a mí me tocaba cuidarlo por la noche. Y esto lo digo, aunque me desvelaba, fue algo grandioso porque platicábamos de que él quería seguir viviendo, de buscar a sus compañeros de trabajo. La autoridad en función del servicio. El principio de autoridad entre los hombres solo tiene una justificación. La autoridad debe ser detentada por alguien para servir a los demás miembros de la comunidad. No ha de ser para medrar, ni para subyugar a los otros, y así se expresa San Pablo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ellas elogios, pues para ti un servidor de Dios para el bien. Romanos 13, del 3 y 4. Reflexión. La autoridad debe ejercerse para servir a los demás y no para abusar de los subordinados. El principio de autoridad en el hogar. El principio de autoridad de los padres sobre los hijos no se apoya en bayonetas ni en respaldo de policías. Su base de sustentación es el amor. Por amor disponen los padres y en función de servicio para que haya orden en el hogar. Por amor
obedecen los hijos y aceptan la autoridad de sus padres sin necesidad de rejas ni coactivos. En el amor recíproco, como todo lo que es de Dios, se realiza el orden en el hogar. Reflexión. Enseñar a los hijos las reglas que se llevan dentro de la familia y no se alterará el orden. La autoridad debe estar al servicio de la libertad, para apoyarla, estimularla y protegerla a lo largo de su proceso de maduración. Apoyar y estimular implica la madurez de los padres que descubren que el hijo es persona, por lo tanto distinto de los padres, y que en la medida en que ejerzan su libertad irán tejiendo su propia realización personal. Protegerla en el proceso de maduración significa que el hijo aún no está capacitado para caminar solo en la vida. Sin autoridad no hay sociedad, ni disciplina, ni orden. Habría caos, anarquía, y se podría decir que no puede haber autoridad sin Dios. En último término, como ya dijimos, la autoridad legítima viene de Dios. Reflexión. Es como una sociedad, si no tiene autoridad, tendría anarquía, genera caos, y también como ahora los maestros que ya no tienen autoridad. Sobre la autoridad legítimamente constituida brilla una luz sobrenatural. ¿Cuál? La voluntad, la ley de Dios. Por tanto, cuando tú obedeces a la autoridad, no obedeces a un hombre simplemente, sino a Dios que te manda mediante ese hombre, te guste o no, te cueste más o menos. Tú podrías obedecer por temor, por adulación, por cálculo, por astucia, por afán de lucro. Por estos motivos son indignos del hombre, pero eso no sería obediencia a la autoridad, sino servilismo interesado y bajo. Reflexión. La autoridad viene de Dios, que nos debemos sujetarnos a esa autoridad. La obediencia consiste en hacer lo que se manda, porque en la persona del superior, papá, mamá, jefe, sacerdote, obispo, papa, maestro, se ve la autoridad de Dios, y porque eso que se manda te realiza y te perfecciona. El hijo tiene que ver esa autoridad de Dios en sus padres, el alumno en sus profesores, el ciudadano en el poder estatal, el dirigido en su director espiritual. Qué importante es que los que tienen autoridad lo hagan movidos por el espíritu de servicio, amor y respeto, como Dios quiere. Reflexión. El que sabe mandar lo hace con amor y espíritu de servicio. El que lo obedece lo hace sabiendo que lo manda, tiene autoridad que Dios le ha dado. El ejemplo de la Sagrada Familia. Recordemos que Cristo, siendo Dios, se sometió a dos criaturas, San José en primer término y María Santísima en segundo. Bajo con ellos vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Lucas 2:51. No era que Jesús necesitara guía y consejo, era que la Sagrada Familia había una sociedad y por tanto se requería un orden. Por lo que, ejerciendo José el servicio de autoridad, María le estaba sometida y Jesús a ambos. El orden entre esposos. El ejemplo de José y María nos pone sobre aviso para conservar el orden jerárquico en el hogar y para evitar las emancipaciones que el mundo pregona. María es la criatura especialísimamente favorecida por Dios y ella lo sabía. Sin embargo, supo someterse a la autoridad de su esposo José. Reflexión. En torno a la Sagrada Familia, como la Virgen María y Madre de Dios,
se sometió a San José, mas cada mujer se sujeta a la autoridad de su esposo. Las dos características del matrimonio cristiano. Entre cristianos y de acuerdo con la doctrina de Cristo, todo matrimonio tiene dos características irrecusables, la unidad y la indisolubilidad. Reflexión. El hombre solo puede casarse con una sola mujer. El sacramento del matrimonio permanece hasta la muerte de alguno de los dos cónyuges. La unidad consiste en que dentro del matrimonio cristiano existe la mutua entrega entre un hombre y una mujer, total y exclusiva, a grado de que tal que se deban entera fidelidad, de modo de que la vida del cónyuge ninguno de los dos puede entregarse a otra persona del sexo opuesto, ni faltar a la fidelidad matrimonial de pensamiento, palabra u obra, so pena de incurrir en transgresión grave. Reflexión. Yo pongo a mis padres que hasta que falleció mi madre, mi padre siguió con nosotros hasta fallecer. Descanse en paz. La indisolubilidad consiste en que el matrimonio perdura sin que ninguna causa pueda disolverlo hasta la muerte de uno de los contrayentes, conforme a lo que el mismo Jesús dejó establecido en el Evangelio. Se le acercaron a Jesús unos fariseos que, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y que los dos serán una sola carne? Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19, 3, 16 y 9. Reflexión. Podemos decir que la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. La separación y el divorcio. De acuerdo con estos dos principios tan precisos, entre cristianos no puede dejar de existir ese vínculo matrimonial mientras ambos vivan. Sin embargo, en ocasiones se hace necesario acudir a la separación física. En tales casos, el alejamiento entre los esposos no significa disolución del matrimonio, quedando intacto el lazo matrimonial en todas las obligaciones propias del matrimonio. Según esto, entre cristianos, el divorcio no tiene fuerza de disolución, y cuando ellos acuden a ese extremo, habrán de mirarlo como un simple trámite legal civil para efectos de derecho y de intereses temporales. Otro tanto ha de decirse el matrimonio civil cuando no es acompañado del matrimonio religioso. Es un común registro civil de actos de tipo civil, que carecen de trascendencia al orden sobrenatural de la gracia, por lo que los que pretendan unirse por solo al acto civil no llegan en realidad a la unión matrimonial. Ruptura de Enrique VIII con la Iglesia. La causa fue que no se aceptaba el divorcio en la Iglesia católica, y el rey estaba obsesionado con casarse con Ana Bolena, madre de Elizabeth I. Entonces decidió proclamarse el único gobernante absoluto en Inglaterra. Esto excluía a la Iglesia católica, ya que ésta jamás le dio su consentimiento para obtener el divorcio de Catalina de Aragón.
sobrina del rey de España, que era catoliquísimo. Deberes entre patrones y trabajadores. Este precepto contempla también los deberes y derechos mutuos entre patrones y trabajadores. Estos han de cumplir fielmente lo contratado. Quien se comprometió a trabajar deberá hacerlo puntualmente, con cuidado y llenando el tiempo pactado. El empresario cumpla con la paga y vea la conciencia justa junto con las prestaciones debidas. Reflexión. Aquí debemos de ver la parte del trabajo, donde ambos se contratan, uno a pagar y el otro a desquitar, por decirlo así, la paga que hace el empresario. Conclusión. Precepto de amor entre los hombres. El cuarto mandamiento es precepto de amor entre los hombres, de los hijos a sus padres, de los padres hacia los hijos, de los esposos entre sí, de los superiores para los inferiores, y de estos hacia aquellos, de los patrones a los trabajadores y de los obreros a los empresarios. Ahí donde el mundo de sus ideologías e intereses mezquinos predica e inyecta odio, rencor, desquite, explotación miserable. Viene Cristo y con su doctrina, su amor, su vida, su muerte y resurrección, predica a la humanidad que lucha contra el pecado y la tentación. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 13, del 34 y 35. Principios de amor y justicia. La ley del amor de Cristo nos lleva a que en nuestro trato con los demás impere toda justicia. ¿Cómo suponer que existe de mi parte amor si engaño, robo o defraudo a mi hermano en Cristo? ¿Cómo he de expresar la feliz resurrección si he empleado mi tiempo en acumular bienes y gozar placeres a costa de la justicia y del amor? Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que se segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, el que no resistiere. Reflexión. Aún hoy se le desfigura en muchos países, colonias no declaradas de grandes países imperialistas. Resumiendo, el cuarto mandamiento dispone veneración, respeto y amor a los padres y a los mayores, cuidado y asistencia, auxilio y compasión para los ancianos, respeto y docilidad para los superiores. También regula a la inversa los deberes de los padres para con los hijos, de los mayores para los menores, de los superiores hacia los inferiores. Más aún, preceptúa las relaciones laborales, salariales y de producción, por lo que norma la conducta de patrones y trabajadores dentro del marco del amor y la justicia. Reflexiones personales. ¿Guardo el gozo de haber cumplido con mis deberes familiares? ¿He sido justo y cumplido, honesto y bondadoso con los que Dios ha puesto bajo mi cuidado, autoridad y dependencia?
Me he alegrado en someter a lo que todo lo esperan de mí. Sé encontrar mi alegría en hacer el bien a inferiores y superiores. Resolución. Trataré con la ayuda de Dios de dar testimonio ante los hombres de la necesidad de aceptar la función que nos toca desempeñar en la vida y desempeñarla de modo perfecto, sea cual sea. Ocultó por años en qué trabajaba para no avergonzar a sus hijas. Un famoso fotógrafo de Bangladesh llamado GMB Akash contó una emocionante historia sobre un hombre que conoció en uno de sus viajes. Según relata, su nombre es Idris, un hombre que a pesar de su extrema pobreza jamás renunció a los sueños de ver a su hija con un título profesional. Idris trabajó arduamente como limpiador de alcantarillas para lograr su cometido, aunque lo hizo en secreto para evitar que su familia sintiera vergüenza. La historia pasó por manos de un famoso fotógrafo, a quien el mismo Idris le contó su travesía. Akash, conmocionado, decidió que todo el mundo debería de conocer lo que este hombre hizo, por lo que compartió en su página de Facebook la declaración de este honorable ser humano y excelente padre. Idris contó su historia de manera textual. Nunca le dije a mis hijas cuál era mi trabajo. Nunca quise que se sintieran avergonzadas por mi culpa. Cuando la más pequeña me preguntaba a qué me dedicaba, solía decirle de forma titubeante que era un obrero. Antes de llegar a casa tomaba una ducha en los baños públicos. De esa manera no dejaba pista del trabajo que hacía. Quería que mis hijas fueran a la escuela, que se educaran, quería que se pararan frente a las personas con dignidad, que nadie las mirara hacia abajo como lo hicieron conmigo. La gente siempre me humillaba. Invertí cada centavo ganado en la educación de mis hijas. Nunca me compré una camisa nueva. Usaba ese dinero para comprarles libros. Respeto era todo lo que quería ganar para mí. Era un limpiador. El día anterior a la fecha de admisión de mi hija a la universidad, no podía costear su matrícula. No pude trabajar ese día. Me senté a un lado de la basura y traté de esconder mis lágrimas. No tenía fuerzas para trabajar. Todos mis compañeros me miraban, pero ninguno se acercó a hablarme. Había fallado. Tenía el corazón roto y ninguna idea de cómo le diría a mi hija que no podía pagar su colegiatura. Nací pobre, nada bueno le puede pasar a una persona pobre, creía. Después del trabajo, todos los trabajadores se acercaron a mí, se sentaron a un lado y me preguntaron si los consideraba hermanos. Antes de que pudiera contestar, colocaron sus ganancias del día en mi mano. Cuando traté de rechazarlas, todos me enfrentaron y dijeron: moriremos de hambre hoy si es necesario, pero tu hija tiene que ir a la universidad. No supe qué responder. Ese día no me bañé. Llegué a casa como un limpiador. Mi hija está a punto de terminar la universidad. 3 de ellas ya no me dejan trabajar. Mi hija consiguió un trabajo de medio tiempo y las otras 3 dan asesorías. Regularmente mi hija universitaria me lleva a mi lugar de trabajo, alimenta a mis compañeros. Ellos ríen y le preguntan por qué lo hace. Ella responde: ustedes no comieron aquel día y así pude convertirme en lo que soy ahora. Recen por mí para que pueda alimentarlos cada día. Ahora ya no me siento un pobre. ¿Quién con hijas así podría hacerlo? Hasta el hombre más macho se le parte el corazón con esta conmovedora historia. ¿Has pensado en todo lo que tus padres han hecho por ti y que tal vez no te habías dado cuenta? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da.